Muy bien, voy a leer para ustedes la presentación que hace de un extracto de la comparecencia ante la Cámara de Representantes ayer del secretario de Estado Marco Rubio, mi querida Nitu Pérez Osuna. Dice Nitu, la declaración es buena, ya la vamos a sobreleer, pero la acción inmediata lo es más. Solo victorias tempranas pueden garantizar la paciencia, porque seguimos llamados a la paciencia. Libertad de todos los presos políticos y desmantelamiento de los cuerpos represivos, dice Nitu, serían victorias necesarias y por lo cual hay clamor ardido en toda Venezuela. Yo le sumaría, ¿no?, que saquen de su cargo al ministro penitenciario Julio García Serpa, que corrijan el horror que hubo con la publicación de un comunicado en el que quieren echar tierrita y ocultar lo que realmente ocurrió, no solamente con Víctor Hugo Quero, sino en consecuencia con su mamá, doña Carmen Teresa Navas de Quero, que ayer dio un muy valiente paso al frente, el hermano de Víctor Hugo, y dijo: soy hijo, soy hermano, pido respeto. Gabriel Quero ayer dio una rueda de prensa quejándose de manera contundente, porque ¿cómo les parece que él estaba justamente en la fiscalía, a puertas cerradas, cotejando información porque ha querido saber qué fue lo que ocurrió realmente con su hermano? Y resulta que cuando sale alguien le dice: ¿cómo te parece el comunicado? Le estaban clavando una puñalada, estaban matando dos veces a Víctor Hugo Quero, ¿no?, tratando de ocultar las culpas, los nombres de los perpetradores, las realidades de lo que le ocurrió a él, que desató la muerte de su madre, doña Carmen Teresa Navas de Quero. Bien, creo que eso se debería corregir, liberar ya a todos los presos políticos. Por Dios, lo de ayer en el Helicoide no tiene perdón de Dios, digo yo. En vez de liberarlos a todos, lo que hubo fue una distribución a varios centros. Y bueno, que quedan alrededor de 400 presos políticos esperando porque se cumpla con el compromiso contraído por Delcy Rodríguez con el presidente Trump. Sobre el asunto electoral, aquí están los segundos escogidos por Nitu Pérez Osuna para decir que es buena la declaración. Vamos a ver. Necesitas una nueva comisión electoral, lo hemos dicho repetidamente, y eso tiene que pasar. Nos gustaría ver lo antes posible, ya, lo antes posible, eso es lo rescatable, lo antes posible. Se lo dijo a María Elvira Salazar. Lo antes posible libertad de prensa, lo antes posible libertad de partidos políticos, lo antes posible, porque están proscritos candidatos, ustedes saben, la propia María Corina Machado, todo eso hay que resolverlo. Lo antes posible, todas las condiciones para que haya un camino electoral. Si esto va a tomar tiempo y significa un pedido de paciencia, concuerdo con Nitu. Otras victorias importantes son necesarias, son urgentes. Porque después que lo hicieron quedar muy mal frente al Senado, ya que le habían mentido con el tema del cierre del Helicoide, ayer, como para enmendar el capote, no más llegando a Venezuela el general Dan Cain, los tipos esbirros del SEBIN corrieron, ¿por orden de quién? ¿De Diosdado Cabello? A sacar a la gente de ahí y a meterla en otros lados. Aquí tengo yo una publicación de Norbey Marín que republica Freddy Sur. Vamos a ver el video inmediatamente, si eres tan amable. Venga. En las últimas horas, organizaciones políticas y familiares han denunciado el traslado de presos que permanecían en el Helicoide hacia otros centros de reclusión del país. Lo que preocupa es que en muchos casos no se informó públicamente el destino de los detenidos, dejando a las familias en la incertidumbre y generando alarma entre las organizaciones de derechos humanos. Este movimiento comenzó entre ayer y hoy, justo después de que el senador Marco Rubio
declarara que el helicoide había sido cerrado. Encontramos aquí en la ciudad de Caracas a una cuadra del helicoide. El día de hoy teníamos visita, nos informaron que la visita fue suspendida. Llegaron a una comisión en la cual nos dicen que van a haber traslado. Esto se da a raíz de que el secretario de Estado de los Estados Unidos dijo de que el helicoide estaba cerrado. No podemos permitir de que nuestros presos políticos salgan del centro de tortura. Ellos deben ser liberados, no trasladados. Sin embargo, testimonios y registros confirman que el recinto seguía activo y que los traslados se realizaron sin transparencia ni comunicación oficial. Familiares relatan que las visitas fueron suspendidas de manera abrupta y que al acudir a las puertas del centro no recibieron información sobre dónde habían sido llevados sus parientes. Organizaciones como el Foro Penal y el Observatorio Venezolano de Prisiones advierten que esta práctica abre la puerta a nuevas formas de desaparición forzada, al dejar a los detenidos en un limbo jurídico y emocional. La contradicción entre las declaraciones internacionales y la realidad en Caracas ha encendido las alarmas. Los familiares temen que este movimiento encubra violaciones sistemáticas de derechos humanos y exigen información inmediata, respeto al debido proceso y garantías mínimas de contacto con los detenidos. Cada traslado sin destino conocido es una herida abierta en la memoria de las familias y una alerta para la comunidad internacional. No hay duda de todo eso, ¿ah? Les voy a leer inmediatamente, prepárame lo que te acabo de enviar, Rafa, que lo voy a colocar inmediatamente después de leer para ustedes el despacho en el que el Foro Penal ratifica los sitios a los cuales fueron trasladados quienes estaban aún secuestrados, postrados, allí olvidados en el helicoide. Vamos a ver, colócame por favor en pantalla el asunto. No, hombre, te estoy diciendo que eso lo voy a poner es al final. Escúchame, por favor, te lo ruego encarecidamente. Te estoy pidiendo lo del Foro Penal. Bien, aquí está, desmonitoreamos, lo leo. Foro Penal informó los centros de reclusión a los que fueron trasladados los presos políticos del helicoide. El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, reveló algunos de los destinos a los que fueron enviados los presos desde el helicoide. Bien. Romero precisó que los detenidos fueron distribuidos en distintos centros penitenciarios del país. Entre ellos se encuentra el dirigente político tachirense Jackson Vera, quien fue enviado a La Planta, en Caracas. Las mujeres fueron incluidas en el INOF y las Crisálidas. Otros fueron al Rodeo, Yare y Tocuyito, detalló el abogado al ofrecer un primer balance sobre los movimientos realizados durante las últimas horas. Ahora, ¿basta con el tema del helicoide? Claro que no. Que hay que resguardar el sitio para que no borren pruebas del horror cometido durante años ahí, pruebas de la tortura, del historial de tratos crueles e inhumanos. Sí hay que cuidar eso en el helicoide. Ojalá se pudiera preservar el sitio, que fuese posible. Para tales efectos es importantísimo que todos presionemos por la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y a tenor de eso, el politólogo Walter Molina ha publicado que el asunto no se trata solamente del helicoide, se trata, oigan ustedes, de todos los centros de tortura en Venezuela. Todos los centros de tortura en Venezuela. Voy a decirles, son 90 centros. 1 en Amazonas, 1 en Anzoátegui, 3 en Apure, 3 en Aragua, 2 en Barinas, 8 en Bolívar, 10 centros de tortura en Carabobo, 11 en el Distrito Capital, 7 en Guárico, 3 en Mérida, 14 centros de tortura en Miranda, 2 centros en Nueva Esparta, 7 centros de tortura en Portuguesa, 2 centros en el estado Sucre, 6 centros en el estado Táchira, 5 centros en Trujillo, 6 centros en Yaracuy y 9 centros en Zulia. 90. Ciérrense ya. Y busquen ustedes en la publicación
para que llenen la planilla y firmen la petición. Rafa, donde dice firma la petición, haz clic y vamos a ver. Vamos a hacer en tiempo real, lo hice en un live temprano. Miren ustedes. Dani, pon eso en full pantalla, por favor, gracias. Ahí está. Ustedes le dan allá, en la publicación de Walter Molina, le dan a firmar la petición y se les abre todo esto. Hasta los momentos son 3.205 firmas verificadas. Deberíamos convertir este número en millones para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no obstante que no quieran que entren los del régimen, tengan mucha más fuerza, rompan las puertas de los opresores y logren llegar a conocer la situación de nuestros presos políticos, por los que volvemos a gritar que sean libres todos, absolutamente todos, y ya, de una vez, ya. Voy a la pausa. Venimos con más en breve, no se muevan de ahí.